Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas, bienvenidos a mi canal. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar comentarios. Empezaremos con la clase de guaraní ahora. Lectura básica en guaraní número 2. Como es de costumbre, tenemos nuestro texto, versión castellano y guaraní. Entonces, hoy día traigo un extracto de lo que es de un libro de la vida campesina en un día de trabajo. Entonces me gustaría leer en español y luego en guaraní para que podamos comprender mejor. La vida campesina en un día de trabajo. Baeixapa ukaragua umbapo arapucucue. El canto del gallo es como un toque de diana para el campesino paraguayo, anunciando el alba. Pyharebete tapicha okaragua opu'ãhag̃ua ohendu ryguasume purahéi vaicha omombe'úi chupe ko'ẽ mbotãmaha. Ante este anuncio, 3 a 4 de la mañana, la ama de casa se levanta, enciende el fuego, calienta agua y despierta al jefe de la familia sirviéndole el primer mate amargo en la cama. Ohendu maramo'õko ryguasume purahéi vaicha omombe'úi chupe ko'ẽ mbotãmaha. Ohendu maramo'õko ryguasume sapukái mbohapy térã irundy aravo pyhareve mboyvegua kuña ogapy opu'ã ojatapy ombyaku y ha omombáy óga sãmbyhyhárape. Ome'ẽ térã oitykua ñepyrũi chupe ka'ayrõ tupápe. Luego el hombre se levanta, se asea y va a la cocina a continuar sirviendo la bebida, junto con las personas mayores de la casa. Uperire karai ogagua opu'ã ojovahéi ojejuruhéi ha oho tataypy gotyo okay'u gueteri hag̃ua ambue hogayguá tuichavéva ndive. Los demás miembros de la familia van levantándose uno a uno, se santiguan ante el nicho y se dirigen hacia el fogón junto a sus padres a pedir la bendición. Luego se asean y alistan los elementos de labranza que utilizarán en la chacra, mientras uno de ellos prepara abatim bichí o mandión bichipuré que llevan en los bolsillos como bocaditos. Ambue ogapypegua opu'ã peteĩteĩ oho ojovasa tupãsýnguéra renondépe ha uperire ohasa tataypy gotyo itúva ha isy rendápe. Ojerure chupekuéra tohovasami chupekuéra. Uperire ojovahéi, ojepohéi, ojejuruhéi ha osako'i tembiporu yvy rehe mba'aporã porã. Ambue osako'i aja avati mbyhy térã mandi'o mbyhy ogueraháva hendivekuéra jepe tape rehe ho'u hag̃ua. Cuando el jefe de la casa haya concluido con su sabroso e infaltable mate amargo, toma un huevo crudo con un poco de caña blanca. Se proporciona de un fuerte tabaco negro prensado que le sirve de mascada durante las horas de trabajo. Karai ogajára oka upaite rire ipojái ryguasu rupi'a ha aguari morotĩ rehe ha ojopy ichupe. Osako'i avei petỹ parahũ mbarete náko oje'e ha ombojerejere hag̃ua ijurúpe omba'apo aja. Luego todos se dirigen en fila por un camino angosto rumbo a la chacra con sus elementos de trabajo y tarareando alguna polca de moda, silbando o bromeando, provocando el optimismo en sus espíritus o llamando a gritos estentóreos a los vecinos de la compañía a modo de saludo. Por la forma de gritar se individualizan unos de otros. Uperire opavavéva kuimba'éva guive ojoapykuéri tapepo'i rehe kokuépe. Ogueraha hendivekuéra tembiporu oikotevẽtava ha katuete opurahéinunga polka kyre'ỹ oñehenduetevéva. Ikatúnte avei oturuñe'ẽ térã opuka ojuehekuéra upéicharamo hetia'eve opavavéva térã osapukaihápe omomaitei ohóvo ogaykereguakuérape. Isapukáire ikatúta oikuaa chupekuéra.
Las mujeres se quedan en la casa a trabajar, pelan, lavan y sancochan mandioca o batata, o pisan maíz para preparar rorá como desayuno antes del tereré. Traen agua del pozo, barren el patio con el tupuyá monotí o tupuyá kunatú, preparan para el desayuno sollo pasado por agua, rorakurá, mandi oshiruru o shipaguazú, que llevan a los trabajadores en la chacra con elementos para el tereré: agua fresca en cantarilla, guampa, hierba, bombilla, de 7 a 8 de la mañana. Kuñanguera oputa omba'apo ogapýpe, oipiro, ojohéi ha ohesy mandi'o térãjety, ikatu omba'apo avati rehe rorá porã. Terere ruparã oho avei ykuápe ogueru y kambuchípe, oitypei kuarapy typycha morotĩ térã typycha kuratũme, ojapo térã osako'i rambosarã. Ikatukuaiténte ojapo so'oku iy'ykue, rorakyra, mandi'o chyryry térã chipa guasu, ojapopa rire rambosarã, ogueraha karaikuérape, mitã ha kakuaápe. Kokuépe tembiporu tererã ndive: yrõsa, ka'a ha kaygua. Amba'e ojapo hikuái ha'e vove pokõi térã poapy aravo jave. Mientras en la chacra los hombres se dedican a la tarea de labranza, en casa las mujeres atienden a los chicos, ordeñan vacas, cocinan, lavan y cosen, bordan o planchan las ropas, pisan maíz, dan de comer a las gallinas, chanchos y otros animales. Kuimba ekuéra kokuépe omba'apo aja yvy rehe, ógape kuñanguéra oñangareko mitã rehe, oñami vaka, ojapo tembi'u, oaojuhéi, ombovyvy, omba'apo aopo'i rehe, oipyso ao, ojoso avati, omongaru ryguasu, omongaru kure ha ambue mymba ikatúva ojeguereko ogapýpe. Los chicos que no asisten a la escuela van con sus padres a la chacra a espantar pájaros con ondita. Preparan siembras para los pájaros. A veces uno de ellos, sin conocer la trampa, cae en él, lo que es motivo de bromas. Mitando hoiva gueteri mbo'ehaópe, oho itúva térã isy kokuépe, omondýi hag̃uáicha yvyrakuérape. Ikatu ojapoñuhã ojapokuáramo. Mitã ndoikuaáiva gueteri mba'éichapa térã marãpa ojeporuñuhã, oĩ ho'áva ipype, upéicha ojehúramo jepuka guasu oiko. Otros se dedican a la recolección de cocos o tártago, y que en momentos de ocio rompen y ofrecen las semillas en las despensas, trayendo a cambio mercaderías para uso en la casa. Ambuékatu ombokaja térã mba'ysyvõ uperire oho hag̃ua ñemuha rupi oikuaave'ẽ ha ojepotáramo ichuguikuéra ogueru hepykuére hi'upy térã ambue mba'e ikatúva ojeporu ogapýpe. A eso de las 10 de la mañana o 10:30, al sentir el calor del sol, los trabajadores vuelven de la chacra, llevan a los bueyes y otros animales al bebedero, les dan una ración y los atan nuevamente en sus estacas. Se asean, toman tereré y luego se sientan a la mesa a servirse el portillú, que consiste en un sabroso plato de locro sacarón, kumandazo o so'oapu'a, y su postre, que puede ser rorá camby, cambyhe'ẽ, kaguiyy, avatille camby e irakesu, y muchos postres más. Pa aravo rupi oñeñandu potávo kuarahypytũ, omba'apóva kokuépe ojevy kokuégui, ogueraha vakame ha ambue mymbakuérape hoy'u hag̃ua, omboy'u michĩmi ha oñapytĩjey chupekuéra hendápe, oĩ haguépevoi, ojepohéi, hoy'u terere ha uperire oguapy aripaka jerére, okaru hag̃ua iportillú ikatukuaa ha'e
so'o apu'a hi'ári ojopy hag̃ua hikuái róra kamby he'ẽ kaguýjy avatille kamby eíra kesu. Terminado el almuerzo, el jefe de la casa, quien se sienta en la cabecera de la mesa, se levanta. Al mismo tiempo, los otros se ponen de pie y dan gracias al señor San Francisco por el alimento recibido y hacen la siesta que es indispensable para el trabajador campesino, porque cualquier animal hace la siesta y un ser humano con más razón necesita el descanso en esas horas. Oye karupáire, ogayára oguapýva aripakãkáme opu'ã. Oñondivepa oguapýva ripakápe opu'ã ha oaguyjeme'ẽ tembi'u járape. San Francisco, tembi'u ohupytýre pe árape. Upéi oho orambi hikuái sapy'aitemi, katuete omba'apóva kokuépe opytu'u katuetéva'erã sapy'aitemi. Hetekuéra oikotevẽ pytu'u rehe pe aravópe. Observan el sol y cuando notan que se ha inclinado hacia el poniente, vuelven al trabajo, pues esa es la hora indicada de reiniciarlo. Vuelven con el mismo entusiasmo de la mañana y por el camino hacen cálculos sobre la próxima cosecha o hablan de los bailes que se realizarán en la vecindad o preparan programas para salir en serenata. Omaña kuarahyrehe ohechakuaavove ijykéma ha oiketahárupi ohojey mba'apo ha'ére upéva aravo oñemba'apojeyha. Oho omba'apo pyharevéramoguáicha. Tapére ohokuévo oñakãngeta kogakuéra oguerekótava tenondeve. Oñe'ẽ avei jerokyguasu ojejapótava upérupi. Osako'i avei mávapa ikatukuaa oho opurahéi. Antes que el sol llegue al ocaso, vuelven al rancho con sus elementos de labranza, que antes de guardarlos en su lugar los limpian y sacuden, dejándolos listos para el día siguiente. Jamás esperan que la puesta del sol les tome en la chacra, pues eso puede ocasionarles grave enfermedad. Kuarahy oikepaite mboyve ojerehóga gotyo hembiporukuéra ndive, tembiporu yvýre omba'apoha. Oñongatu mboyve hendápe tembiporukuéra ojohéi ha oityvyropaite, opyta potĩ porã ojeporúje hag̃uáicha. Araka'eve oha'ãrõ kuarahy oikepaitera'e ojere hag̃ua hógakuéra gotyo, he'íre ikatu ha tuichaite ombohasy chupekuéra. Y sigue el trabajo en casa, preparándose la cena, acorralando terneros, recogiendo huevos del día, hilando, al mismo tiempo que toman el mate entre las comadres y van al almacén a comprar sus necesidades. Ombojoapyjey tembiapo ógape, ojesako'i karupyharerã, oñembokorapýva karai, oñemguaty guasu rupi'a, oipõva ovecharãgue, ojejapo aja mba'e ojekay'u, uperire ohecha mávapa, ohóta ñemuháme omba'ejogua oikotevẽmíva hikuái ogapýpe. Al oscurecer, cuando todo se ha recogido en casa, se sientan en la mesa a cenar un plato de guiso saporó, so'oku'i o chipaguazú, toman leche y luego hablan de las carreras del tiempo, cuentan casos de pora, luisón, plata guigüi, especulan sobre las ganancias que podrían proporcionarles sus labranzas, hablan de las plagas y sequías. Pytumbárirema oñemba'apopárire oguapy aripakajerére okarupyharemi hag̃ua. Tembi'u oguerekóva so'o avatille reheve, so'oku'i ikatueténte avei chipa guasu. Okarupyharepárire omboy'u kamby ha oñemoĩ oñemongeta kavaju ñani rehe. Oñemongeta avei mba'épa ojehura'e ymave, omombe'u káso pora, luisón ha plata guigui rehegua.
oñemoĩohecha mbo'etépa og̃uahẽta tembiapo ojapo Regina. Oñemongeta avei yso térã ambue mba'e ombyaíva kokakuéra. Avei oñeñe'ẽ mba'épa ikatu ojehu ndokyvéramo. Mientras la muchacha recibe la visita del joven guitarra hermano, que normalmente se pasa la mayor parte del tiempo conversando con los hermanos de ella. Por este motivo expresa sus sentimientos a través de sus canciones, mientras ella le responde con tímidas miradas resplandecientes a la luz del rústico candil de mecha a querosén. Mitãkuñanguéra tuichavéva amba'e ojehu aja oñangareko mitãrusu oúva hendápe rehe. Mitãkuimba'e katuete oho mbaraka ipópe mitãrusu oñemongetave mitãkuñanguéra kyvy pehẽngue kuimba'éva ndive. Ikatueténte avei mitãkuimba'e omombe'u oñandúva mitãkuña rehe purahéi rupive. Mitãkuña omañasapy'amimi mitãkuimba'e rehe jepe mitãkuña rova kangymí ojekuaa ohesape rupi chupe lampiũ yma rendy. El padre de familia, en coloquio con la Mashu, sentado en una silla recostada por el horcón principal, observa la escena, fuma de su pipa y de vez en cuando se carraspea. Se despide del arriero, rezan en conjunto un Padre Nuestro y se acuestan a eso de las 8 de la noche. Taita oñe'ẽhápe hembireko ndive oĩ, oguapy hikuái apyka omboykéva yvyra óga pepo jokoha rehe, ohendu ha ohechapaite opitahápe ha sapy'apy'a ojahy'opykarãi. Mitãrusu ohóva mitãkuña rendápe oñakãity ha he'i ohótamaha. Oñondivepa oñemoĩ oñembo'e hag̃ua oreru ha oñeno amo poapy aravó rupi. Y así, con el espíritu siempre altivo, puesto a la voluntad de Dios, culmina un día de trabajo en la pacífica vida hogareña de un rancho campesino. Ha upéicha oguerekópe anga mbarete oĩva Ñandejára potapypoguýpe opa tembiapo ogami ndaiporieteihápe apañuái ha jerovia. Hasta aquí llegamos. Te espero la próxima con más lectura básica.